Hoy vamos a trabajar sobre la historia de Argentina entre 1810 y 1880. Como ustedes saben, en mayo de 1810, nuestro país tuvo la Revolución de Mayo. La Revolución de Mayo significó el primer gobierno patrio que no pertenecía a la corona española. Pero tardamos mucho tiempo en poder declarar la independencia. Recién, el 9 de julio de 1816, en la famosa casita de Tucumán, se reunieron los diputados de las provincias para declarar la independencia. Pero no fue tan fácil, porque si bien la declararon, las provincias seguían siendo autónomas. ¿Qué significa? Que cada una elegía sus autoridades y sancionaba sus propias leyes. No había una constitución nacional, que es la ley más importante de un país. Y además no se ponían de acuerdo porque tenían ideas distintas. Por un lado, los unitarios querían un gobierno único en Buenos Aires que eligiera a los gobernadores de cada provincia y tomara todos los recursos económicos del país. Por el otro lado, los federales querían un gobierno central que solo se dedicara a las relaciones con los otros países y que cada provincia se dirigía sola, autónomamente. En 1850, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se cansó de una situación muy especial que estaba pasando en nuestro país y quería la unificación de todas las provincias. Pero en especial se estaba empezando a pelear con alguien que había sido su aliado, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, que había gobernado 2 veces. Juan Manuel de Rosas tenía la suma del poder para dirigir la riqueza de todo el país. Ese poder se lo habían otorgado los gobernadores, pero Rosas se abusó y hacía cosas sin pedir permiso. Recordemos que tanto Urquiza como Rosas eran caudillos y dueños de grandes extensiones de tierra. Además, Rosas había prohibido que los buques extranjeros navegaran por los ríos Paraná y Uruguay y obligaba a los buques extranjeros a descargar sus productos en el puerto de Buenos Aires. Es decir, que los barcos con las mercaderías del extranjero tenían que pagar los impuestos en la aduana de Buenos Aires y ese dinero se lo quedaba a Buenos Aires. Obviamente que Urquiza quería la libre circulación de los ríos y también tener sus ganancias. Urquiza por eso quería la unificación. Pensaba unificar el país y hacer una constitución nacional y que todos compartieran. Rosas creía que el país no estaba preparado todavía para unirse. Urquiza se pronuncia contra él el 1 de mayo de 1851, pidiendo que Rosas no tuviera tanto poder. Organizó un ejército que se llamó Ejército Grande, con tropas de Entre Ríos, de Corrientes y apoyo de Uruguay y Brasil. El Ejército Grande avanzó hacia Buenos Aires y chocó con el ejército de Rosas en la batalla de Caseros. Rosas perdió y se fue a Inglaterra. Nunca más volvió a nuestro país. Urquiza entró en Buenos Aires y se instaló en la casa de Rosas. Eligió a Vicente López y Planes como gobernador de Buenos Aires. López y Planes era conocido porque había hecho el himno nacional. Urquiza convocó una reunión de todos los gobernadores en la localidad de San Nicolás de los Arroyos. Esta localidad queda al norte de la provincia de Buenos Aires. La reunión fue el 31 de mayo de 1852 y lo importante es que participaron todas las provincias con sus representantes. Y lo más importante aún es que en San Nicolás se firmó el famoso acuerdo. El acuerdo establecía que Urquiza era designado director provisorio de la Confederación Argentina. Se establecía la libertad de navegar, se distribuían los ingresos de la aduana y se preparaban para armar la Constitución, que iba a ser en la famosa provincia de Santa Fe. Hacer la Constitución era un paso muy importante. Pero el gran problema fue que Buenos Aires rechazó ese acuerdo, porque no quería muchos a Urquiza y además porque todas las medidas lo perjudicaban. Entonces, Buenos Aires se separa de la Confederación. Ahora el país estaba dividido en 2 bloques, el Estado de Buenos Aires y la Confederación Argentina por otro. Entre 1852 y 1862 hubo 2 países. Mientras tanto, Buenos Aires se organizaba, pero en Santa Fe se reunieron el resto de las provincias en un congreso para hacer la Constitución, que aprobaron el 1 de mayo de 1853.
Esta constitución decía que el gobierno era representativo, republicano y federal. Buenos Aires y la Confederación Argentina quedaron separados, pero tuvieron duros enfrentamientos. Prepararon sus ejércitos. En el pasado, la única forma que conocían era la batalla. Hoy sabemos que no es así, que el diálogo es mejor. Pero en 1859 se libra la batalla de Cepeda. Buenos Aires perdió y ambas firmaron el Pacto de San José de Flores. ¿Qué decía ese famoso pacto? Que Buenos Aires debía incorporarse a la Confederación y que debía aceptar la Constitución Nacional. En 1860, Urquiza fue reemplazado por Derqui como presidente de todo el país, y cada provincia tenía su gobernador. Mitre era el gobernador de Buenos Aires. Buenos Aires seguía pensando que tenía que tener un lugar mejor en la Confederación, y en 1861 se libró la batalla de Pavón, y esta vez ganó Buenos Aires, porque el ejército de la Confederación se retiró. Así, Bartolomé Mitre fue nombrado presidente del país unificado en 1862. Y ahora, nuestro país ya no se llamaba más Confederación Argentina, ahora se llamaba República Argentina. ¿Le suena ese nombre? Pero fíjense lo que era el territorio. Y empieza a organizarse nuestro país, y se organiza unificado con 3 importantes presidencias: Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Mitre gobernó entre 1862 y 1868. Sarmiento gobernó entre 1868 y 1874. Y Avellaneda entre 1874 y 1880. Entre los 3 tuvieron unas excelentes presidencias y se dedicaron a que nuestro país siguiera unificado. ¿Cómo? Ampliaron las comunicaciones entre las provincias, armaron las vías de ferrocarril para que estuviéramos conectados, crearon el servicio de correos, organizaron un sistema judicial para que haya única ley, armaron un único ejército para que no haya muchos y no se estén peleando, nacionalizaron la aduana para repartir las ganancias y establecieron una moneda común. Se crearon escuelas porque el 80% del país era analfabeto. Armaron bibliotecas públicas y se hizo el censo por primera vez.